que se hace bien y que hacéis bien en reconocer y en rememorar y en valorar y en aprender de la figura de Pepín Bello. Pues claro, al final todo este tipo de encuentros lo que tienen que valer es para referirlos a esta época e imaginar la figura de Pepín Bello en esta situación y lo que podríamos hacer en su nombre, o lo que se podría hacer en su nombre, o lo que se podría hacer en general, ¿no? Yo he sido presidente de la Fundación Ortega, que ahora se ha unido a la Marañón, y reconozco que Marañón y Ortega son dos figuras realmente importantes, pero yo siempre he insistido, cuando fui presidente de la Fundación Ortega, que el problema no era venerar a Ortega, no era adorar a Ortega, el problema era interpretar a Ortega, aplicar a Ortega y entender el significado de Ortega para que la gente, especialmente la gente joven, valore ese tipo de temas. Seguro que hay aquí mucha gente que conoce a Pepín Bello mejor que yo. Severino sí, casi. Severino casi. ¿Quién conoce? Total. ¿Quién más? Aquí Antonio, de Huesca, somos los amigos de Huesca. Eso es. Antonio también lo ha conocido mucho y muy íntimamente. Bueno, yo he vivido con él 66 años. Claro. No, pues eso hace que se desconozca mucho a la persona. Es tan evidente. El otro día me lo comentaba un amigo romano, que decía, vosotros cuando venís aquí os gusta el Coliseo, yo no quiero ni mirar al Coliseo, lo tengo ya tan absorbido que ya me aburre mirar al Coliseo. Y yo me moría de risa porque es verdad, llega un momento en que te aburres. Bueno, quería decir que yo no soy una autoridad en Pepín Bello, lo digo además con toda alegría y con toda tranquilidad, no lo soy, ¿no? Pero sí tengo ese privilegio de haber hecho con él este largo viaje a Venecia. Y en los viajes, bien lo sabéis, sobre todo en aquella época, porque claro, ahora lo decimos en broma, pero la locura de un día levantarnos e irnos a Venecia en coche, en aquella época fue una locura realmente, que salió bien, bueno, salió regular para él, porque además se partió una pierna, pero se partió una pierna en Roma. Pero en fin, bueno, pero que fue una maravilla, ¿no? Porque son muchas horas de viaje, muchas horas. Hablando de todo. Y Pepín no era una persona callada, no era una persona realmente callada. Y entonces he tenido la oportunidad de conocerle en otra perspectiva. Yo además en aquella época me sentía muy poeta y muy escritor y creía que mi vida iba a estar dedicada a la poesía o al teatro o lo que fuera, ¿no? Y claro, para mí la idea de ir con un Pepín Bello que conocía a todos los actores intelectuales de aquella época, pues como os podéis imaginar, me parecía, pues no sé, un ensueño, más que un sueño, era un ensueño. Es decir, hombre, vivir con una persona que conoce a toda esta gente que yo leía apasionadamente, románticamente, en fin, de una manera tremenda, ¿no? Es la época en la que todos hemos tenido de conocer a este, y los adoraba y los admiraba. Para mí el nombre de Lorca, Alberti, Buñuel, todo eso es que eran, ya os podéis imaginar, eran dioses, eran auténticamente dioses. Y lo siguen siendo ahora, pero al final eran auténticamente dioses. Por lo tanto, para mí ese viaje era un viaje admirable y yo iba con el propósito de absorber realmente la inteligencia y los conocimientos de Pepín, ¿no? Y como cuento ahí, pues la verdad es que tuvimos larguísimas horas de charla sobre los temas más importantes y sobre temas menores. Y los temas menores y los temas son tan importantes en una conversación como los temas importantes, en el sentido que muchas veces conoces mejor a una persona hablando de temas menores que hablando de temas importantes. Eso nos ha pasado a todos. Es decir, a veces descubres mucho más a una persona hablando. A mí me pasó el otro día con un premio Nobel de física, que yo tampoco sé poco de física, pero lo que me encantó fue cuando me empezó a explicar su gusto con la comida y su gusto por el toreo, que no lo podía confesar además, porque era perversa, su mujer era perversa frente al toreo y tal. Y me hizo una serie de comentarios en cuanto a su limitación, y además es que mi mujer es muy agresiva y es que me amenaza, de verdad. Y yo veía un premio Nobel de física, realmente, que me parecía pues una autoridad realmente maravillosa. Además era un premio Nobel antiguo, un premio reciente, ¿no? Y siempre he pensado que a las personas se les conoce cuando se habla de temas menores también, cotidiano. Mucho más lo cotidiano que los temas importantes. Porque los temas importantes uno se pone muy enfático y se pone muy serio, ¿no? Se pone muy... Y entonces, bueno, pues no descubre del todo
su verdadera personalidad. Y entonces hablábamos de todo, y ahí lo cuento, que es verdad, por ejemplo, el tema de las famosas latas de conserva, que es verdad, que él adoraba las latas de conserva, le parecían igual que a mí, por cierto, muy superior a cualquier otro alimento, vamos a decir, muy superior a cualquier otro alimento. Decía que comparar un espárrago fresco con un espárrago en lata era una ofensa al espárrago en lata absoluta, que los espárragos frescos eran absolutamente imposibles de comer, que no tenían la menor gracia, que se tardaban años en limpiar, que era una cosa horrorosa. Y en cambio, esos espárragos de lata tan bien hechos, tan uniformes, tan ¿y cómo lo explicaba? Era una cosa realmente gloriosa. Y no te quiero decir con el tema del atún o el bonito. Bueno, comparar el atún o el bonito o la sardina con... Bueno, decía una sardina de esas que te ponen negras, un horror, decía, es un horror. El sabor de una sardina en aceite o de atún era una cosa maravillosa. Y yo con eso pues gozaba infinitamente, porque además yo no sé si lo tenía ya, pero desde entonces, de verdad, yo vivo también de las latas. Hoy he tenido una comida en un restaurante gastronómico en una asociación gastronómica en Guadalajara, realmente maravillosa, ¿no? Y me ha explicado el mundo de las ratas, y la gente cree que las ratas son todas iguales, y dicen que hay unas ratas buenas y unas ratas malas, y que hay que comprarlas en tal, y que las sardinas pequeñas hay que comprarlas en el mes de mayo, porque es cuando... Me han dejado maravilloso. Yo pensaba que una lata uno lo compraba, la abría. No, pues ahora resulta que hay que hacer un ejercicio titánico para saber si una lata es buena o una lata es mala. Hablamos de todo lo pequeño, pero hablamos de todo lo pequeño también bien. Y cuando hablábamos de los temas grandes, que eran los que a mí en aquel momento me obsesionaban, que era que me dijera, hombre, cómo era Lorca, y cómo era Alberti, y cómo era todo este Egipto. Tema al que yo venía hablando con otras personas, y mi padre también tenía mucha relación con ellos, pero claro, es que Pepín, es que no es que los conociera, es que los dominaba, es decir, que los dominaba. Y yo siempre vi en él, como siempre ha tenido, un valor maravilloso, que era la objetividad. Es decir, él nunca magnificaba a las personas. Lo que hacía era describirlas con objetividad, ¿no? Hombre, y no negaba pues lo que era Lorca, y lo que era Buñuel, y lo que era Alberti, y lo que era todo este tipo de gente, y tenía además sus caprichos y sus admiraciones, ¿no? Pero siempre me hablaba de su parte buena y su parte mala. En ese viaje, al menos, siempre era más crítico que alabador. Es decir, él decía que le gustaba mucho, ¿no? Pero Alberti decía, pero además... ese tío, ¿por qué escribía de toros si no sabía nada de toros, si nunca ha ido a una corrida de toros? Es que yo no sé por qué hablaba de toros. Y yo decía, hombre, pero Pepín, pero lo hacía muy bien realmente, aunque no supiera de toros. Pero si no sabía nada de toros, era un de Buñuel que decía que era un cobarde, que intentó ser boxeador y a la primer guantazo es que salió corriendo, era un cobarde absoluto y tal cual. Yo me quedaba, yo que iba con un ánimo admirativo puro, y absorber toda esa grandeza de este tipo de gente, pues me quedaba maravillado de las cosas que decía, ¿no? De todo, de Alberti, que si era un ligón, era absolutamente un ligón. Y claro, te decían, no, un Alberti que yo adoraba poéticamente, que su poesía me emocionaba y me enternecía, de pronto le miraba como ligón, realmente, primero, era una cosa maravillosa. Que por cierto, Nuria Sperker, era también mi amiga, me la ha confirmado, que era un ligón absoluto. Vamos, pero ligón en el sentido, no tenía éxito, es decir, era que intentaba ligar, más que un ligón, era el afán de la conquista, es lo que le divertía.